pareció la entrevista con el director. Eh, entonces, nosotros, habiendo visto la película, decíamos, bueno, a ver qué dice el director acerca de la película que hizo. Eh, Dos aspectos a considerar. Primero, que él no tiene la más pálida idea del peliculón que hizo. Realmente. Y la inspiración, eso es el, no sé qué es. Pero realmente es muy buena. Y por otro lado, él cuenta cómo se le ocurrió hacer esta película y dice que él ya algo venía olfateando, digamos, y se puso a investigar. Y a raíz de una colega de ellos que quiso ir a filmar a una de estas iglesias y la sacaron corriendo con agresiones, golpes, patadas y todo. Y que no fue el primer caso. Y bueno, resulta ser que se ponen a investigar y encuentran que hay en toda América están estas iglesias y tienen denuncias por defalco, Sí, por abusos de todo tipo, sí, denuncias penales, están perseguidos, hay mucho del orden de la impunidad, eh, de la corrupción. la corrupción, es llamativo todo lo que se maneja detrás de estas iglesias. Entonces, bueno, eso es un poco la cosa, digamos, lo del entorno, digamos, ¿no? La realidad. Y ya vayamos ahora a la cuestión de la película, que me parece que hay dos aspectos o dos movimientos que nosotros podemos llegar a pensar. El hecho en sí de estas iglesias, ¿no? O sea, lo que pasa para poder pensarlo desde el psicoanálisis como un fenómeno social, y ya guiándonos desde con Freud, que toda psicología social es psicología individual, y el otro aspecto, la subjetividad de González, ¿no? Del pastor González. O sea, creo que son dos cuestiones interesantes, ¿no? Que me parecen que hay que trabajar directamente. Me parece que el eje, la línea, el hilo conductor de estos dos aspectos tan fundamentales de la película son los círculos de Euler de Lacan. O sea, que también lo dice Freud, ¿no es cierto? Pero Lacan lo especifica muy bien cuando dice que nos hace el dibujito, ¿no? De uno es el sujeto y el otro es el gran otro, y la intersección de los dos, ¿no? La intersección lo toma de la teoría de conjuntos y dice que eh, el sujeto no es sin el otro y el otro no es sin el sujeto, que los dos están, uno y el otro, ¿no? No es posible uno sin el otro. Entonces, eh, lo que estamos teniendo acá es eh, esta cuestión de lo que es el gran otro, o sea, el entorno, la realidad, las, eh, las circunstancias que me ponen de determinada forma. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué es como fenómeno social esto de este grupo humano, ¿no? Que van a estas iglesias, esta gente que va a estas iglesias? De ese grupo humano vamos a tener un entorno mayor que propicia que emerjan estas iglesias. Entonces, eso es lo que quiero que se vea, ¿no es cierto? Este entorno grande, ¿no? Determinadas circunstancias, yo diría sociopolíticas o económicas también, que hacen que es lo que se grafica perfectamente bien con González,
cómo es arrinconado, ¿no? Es cómo es llevado al matadero, cómo es encerrado, ¿no? Con el sistema y que no puede salir de eso. O sea, él debe 45.000 pesos en el banco, el sueldo que a él le depositan se lo chupa totalmente el banco para la tarjeta. O sea, no es que le quitan el 30% de eso, no, todo. O sea, él no tiene nada, no tiene posibilidades de... hay gente que lo ayuda, pero realmente no tiene forma. Él le pide a un compañero que le preste dinero, el amigo le presta 100 pesos, pero los necesita también porque es un laburante, un trabajador como él. Eh, unos amigos de la familia, pareciera que él vive en un pueblo, una cosa así, le dan una habitación, pero llega un momento que lo sacan de ahí, porque realmente tienen que rentarlo a otros. O sea, está todo el mundo puesto en el sálvese quien pueda, ¿no? O sea, en circunstancias tan aberrantes, tan asfixiantes, tan faltos de justicia, que emergen allí los más bajos instintos, o sea, no se puede más. Entonces, eso queda clarísimo visto en los llamados de la gente que hacen a la iglesia. Mi marido está sin trabajo, eh, mi esposa la tengo que operar, está enferma y no tengo dinero para el tratamiento, tengo una deuda no sé cómo, y bueno, estoy en la calle, no sé cómo pagar el alquiler. Todo gira, ¿no? En torno del dinero. Todo gira en torno del dinero, de todo lo que hay que hacer, lo que se puede hacer como para poder vivir. Siempre todo gira en torno de eso, en torno del dinero. Se lleva a tal punto de falta de solidaridad en la comunidad, digamos, que para todo hay que pagar, para todo hay que pagar. Y no es la única forma de vivir, no es la única forma de vivir, porque incluso aquí mismo en la ciudad de Rosario, el, el Estado municipal, por así decir, el Estado provincial, hace 30 años, ¿no? Que estamos con este punto. Entonces, las condiciones básicas, y esto es lo que usted comprueba constantemente, es una ciudad amable, Rosario. Santa Fe es una provincia amable, amable en el sentido que es hospitalaria y que a uno lo cuida. Entonces, uno encuentra que hay salud, o sea, hay hospitales que son gratis y que tienen buena atención. Colegios, escuelas, la educación que es gratis y que con una muy buena educación. O sea, es más, y bueno, en este caso la ciudad es chica y digamos, el transporte viene subsidiado, bueno, ahora viene con toda una debacle, digamos, con esta situación tan crítica que estamos atravesando. Pero si no, hay parques, hay paseos limpios, en condiciones. O sea, ¿qué queda? Sobrevivir, digamos, la cuestión de la comida, ¿no? Lo básico. Entonces, hay otras formas de vivir. Es posible vivir en comunidades donde la solidaridad y el Estado provee como para que uno pueda tener una buena calidad de vida. Y no donde todo es dinero y todo está marcado como lo vemos, ¿no es cierto? Sí, pero desgraciadamente la gran mayoría de los países, las ciudades es como México, como se presenta en esta película, donde es una jungla, ¿no? Donde es todos contra todos, ¿no? Lamentablemente así es la gran mayoría, ¿no? Ujú, ujú, sí. Pero bueno,
O sea, lo que quiero decir, otros caminos son posibles, no es más que participar, luchar, o sea, esto no fue por gracia de los cielos bajaron, ¿no? Esto es resultado de una lucha, de una Sí, claro. participación. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que quiero marcar es eso, que el entorno, este entorno grande, este gran otro, se presenta con una cara inhóspita en las circunstancias que vive este personaje y la ciudad. Pero digo, no es la única cara que el gran otro puede tener, con más o menos lucha, pero puede tener una cara más amable y no tan inhóspita. Esto es lo que lleva a toda esta gente que está en callejones sin salida, que no tiene otro recurso, está desesperada. Toda esta gente está al borde del abismo. Y generalmente lo que sucede cuando se llegan a estas situaciones tan críticas es que emergen cual hongos en la ciudad los casinos y Templo. y los templos, ¿no? O sea, hay como una vuelta a este pensamiento mágico, ¿sí? Que el azar o un dios me va a ayudar y entonces yo voy a recibir el dinero, ¿no? Por el juego, por ejemplo, o de, de un dios que va a ser caritativo y me va a ayudar con todo eso. Lo que quiero que se vea acá es que en estas circunstancias en las que hay tanta desesperación y no hay forma de que a uno lo escuchen, varias veces el personaje va al banco, va a hablar con el contador, va a hablar con el jefe de él, que vendría a ser el pastor este, va a hablar con diferentes personas y nadie lo escucha. O sea, automáticamente le dicen, usted tiene que manejarse de esta forma, yo no puedo hacer nada. Con más personas habla él. O sea, y bueno, lo lamento. O sea, te toca hacer esto y lo tenés que hacer, porque si no viene el castigo, o si no hay intereses, o si no vas preso. ¿Qué lugar es ese cuando uno tiene que responder sí o sí? Es el lugar del niño, es el lugar de cuando uno es un objeto del goce perverso del otro, sin caer como se dice, en la tortura, ni en el violador, no, hay todo un tiempo, ¿no? Todo un tiempo en la vida de uno, que es cuando uno es chico, está creciendo y es manipulado y llevado cual un objeto. Y tiene que responder a esa mamá, a ese papá, a esa autoridad. Bueno, como la sociedad, mejor dicho, la comunidad está tratando al ciudadano de esa forma, ese ciudadano es como si fuera un niño, donde prevalece allí, habría como una regresión a modos de pensamiento anteriores, que no es ni más ni menos que el pensamiento mágico del que dan cuenta los chicos. Los chicos antes, ¿no? De que se atraviese la castración, antes o sea, el recorrido edípico, la castración y el entrar a aceptar la falta, la introyección de la falta, donde yo ya devengo un sujeto barrado que voy a formar parte de una trama representacional con otros sujetos barrados, donde unos a otros nos vamos a escuchar y somos todos sujetos. Eso es lo ideal, digamos. Eso es lo que tiene que suceder.
Pero si yo automáticamente me encuentro que tengo un otro que está puesto en el lugar de la omnipotencia y me trata a mí como un niño, entonces los mecanismos que se van a poner en juego no van a ser los de la lógica, ¿no? Tiempo, espacio, tercero excluido, principio de identidad y el de contradicción. O sea, si yo hago esto, voy a tener este resultado. Si hago lo otro, tengo el otro resultado. Nada es blanco y negro al mismo tiempo, en este espacio, digamos, de la trama representacional. Pero resulta ser que a mí me dan una patada en el culo y me mandan al lugar este del niño. Es como que tac, volviera para atrás. Entonces, los mecanismos que se van a poner en juego no van a ser los de la lógica. Si hago esto, voy a hacer lo otro, voy a tener tal consecuencia. Voy a estar tratando de congraciarme con con el papá, porque es ese papá el que me va a dar magnánimemente por mi linda cara o porque le caí en gracia o porque voy a invocar al Dios divino, al que está allá arriba. Entonces, esa situación es la que hace que cuando está el pastor, Carlos Bardem, es genial, hermano del otro Bardem, bueno, no me acuerdo, uno es Javier y el otro es Carlos, lo anduve investigando, tiene muchas películas con México, muy premiado y demás. Bueno, que es, que hace Sí, el de pastor. brasilero, Sí, sí, sí. Isaías, el pastor Isaías, encima se pone nombre bíblico, el pastor Isaías y que se bronceaba como un brasilero. Bueno, este pastor Isaías, lo que está puesto en el lugar de ese Padre omnipotente, que pide, dice, es solo un pedazo de papel. Eh, ¿Cómo? Tienes que dar para que te den. O sea, todo lo que dice, diga lo que diga, le van a hacer caso. Van a seguirlo porque esta gente está desesperada. Es eso lo que se pone en juego acá. Lo que se pone en juego acá es esta cuestión del registro imaginario, o si lo queremos pensar por el lado de Tótem y Tabú, el de la masa, está puesto este pastor en el lugar del ideal, allá arriba, de este padre idealizado, lo máximo. Y entonces, diga lo que diga, no va a tener ningún tipo de crítica, porque es la idealización. Cuando algún objeto está idealizado, es lo que llama Freud el enamoramiento. Entonces, me pida lo que me pida, yo voy a responder. Y eso es lo que sucede en estas iglesias. O sea, fíjese el movimiento perverso que se da. Llevo a la gente al lugar del ¿cómo se llama? Del callejón sin salida, al, 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 a la esquina, al rincón, y cuando lo tengo ahí, entonces todavía le pido más y le exijo más. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente, como se ve en la película, cómo es que esta gente está todo el tiempo dando dinero y dinero y dinero y cómo ellos lo explican y demás? Y es así, realmente es así, todo este tema del diezmo y toda la historia. Es para chuparles más la sangre a los que van allí, ¿no? Entonces, creo que quedó claro todo este mecanismo que se pone en juego porque toda esta gente responde como corderitos, como borreguitos, ¿no? Para dónde tienen que ir y cómo tienen que ser llevados. O sea, porque a la vez el discurso perverso del mercado nos hace decir, están dadas todas las posibilidades. O sea, se dan acá el que quiere avanza, el sueño americano, ¿no? Aquel que quiere avanza, el que quiere tiene trabajo,
Es cuestión de que uno tiene que pelear y buscar por eso. Y si no lo lograste con estos ideales, ser la mujer perfecta, me refiero en cuerpo, hermoso, si no tenés esta casa, si no tenés este auto, es por culpa tuya, no es por nosotros que te dimos las posibilidades y vos no lo supiste hacer. Lo que hablábamos la vez pasada, que en la mayor, ¿cómo se llama?, enfermedad del siglo, ¿sí?, es la depresión. Claro, es la depresión porque hay gente que no llega, siempre se siente en falta, nunca va a llegar a ese ideal, ¿sí? Entonces, esta es la, la, la situación, digamos, es este manejo perverso que se tiene desde este juego, digamos, que va llevando a los habitantes, a los ciudadanos, a esos callejones sin salida, ¿no? O sea, se va por ese lado. Y podríamos pensar en en casos extremos como serían el síndrome de Estocolmo, cuando la víctima se enamora del verdugo, ¿no? Porque se enamora del verdugo porque está puesto en ese lugar del ideal, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, quiere estar sí o sí con el verdugo porque es parte de sí. No hay, es una elección de objeto narcisista y no hay ningún tipo de crítica. Ahora vayamos a algún comentario, algo que me al caso de este hombre, ¿cómo se llama? González. González, el pastor González González. González. El pastor González. Nunca dice el nombre, no sabemos si se llama Juan, Pedro, Andrés, nada. No, no, ¿cómo se llama? González. Su nombre es pastor. Sí, claro, pastor González. ¿Pero será su nombre? ¿Será No, no, no. Es como un título? Sí, no, sí. Es como si dijera doctor, una cosa así, pastor González. Bueno, donde nos damos cuenta que es una estructura psíquica muy frágil es en el hecho de que cuando generalmente pasa una cosa así, que uno se encuentra sin trabajo, que está, que está muy, muy encerrado, bueno, le deberé al banco, pero me pongo a vender tacos en la esquina, voy a, no sé, trato de sobrevivir de alguna forma, no sé, algo tengo que hacer. Sin embargo, él no podía. O sea, eso, él estaba muy armado desde lo imaginario, era una persona muy pulcra, muy, muy correcta, muy limpia, con su camisa impecable, él se lavaba la propia ropa. O sea, él era un buen ciudadano, como tenía que ser, ¿no? O sea, como debe de ser, él era. Pero resulta ser que le cerraban todas las puertas. Entonces, el hecho fortuito que él cae, ¿no?, que se necesitaba en el call center, digamos, se necesitaba bueno, un empleado, ¿no? Entonces él llega allí y poco a poco, con esto de que lo van encerrando, lo van metiendo, ¿no?, en ese callejón sin salida, lo van llevando a, a una salida que es del orden de lo delirante, porque él decide asumirse como pastor. O sea, él quiere ser pastor y es lo que le va a dar algún tipo de nominación, un lugar en esta trama representacional que en definitiva es lo que todos buscamos. Él no tenía eso, él era González González. Cuando es González González es que son primos, los padres. Sí, sí, sí. Claro, o sea, ni siquiera desde lo
la nominación, no es que él era González Pérez, o sea, que había una diferencia entre la línea materna y la línea paterna, no la había. Él era González González, o sea, era toda una familia endogámica. Yo creo que Está pensado. no es que el El director ni director. sabe Sí, que lo dijo así. sí, sí, sí. Yo no sé, yo creo que, no sé, habría que hablar con el director, pero eh, es la misma familia endogámica, o sea, no hay diferencia. Y cuando no hay diferencia, eso da lugar a que la neurosis sea bastante, eh, o sea, ese campo subjetivo esté bastante, ¿no? Frágil. Frágil, exactamente, esa es la palabra, bastante frágil. Y eh, entonces él asume la personalidad por fuera, o sea, él ve los emblemas, ¿no?, de lo imaginario, él los asume. Él se pone el traje, eh, tranquilamente podría haber sido abogado, por así decir, ¿no?, por la forma en que se vestía. Y encaja perfecto en ser, en esto de ser pastor. Porque si uno mira, si yo no me equivoco, uno mira a los compañeros de él en el call center, no todos estaban vestidos con traje y corbata. Eran un poco más informales, digamos. Y él queda fascinado con la imagen del pastor. Cuando digo fascinado me refiero lampareado. O sea, queda así, atónito, ¿no? Es eso el ideal y es ahí donde yo quiero estar y lo que yo quiero hacer. Eh, bueno, estamos diciendo que no tiene mucho recurso y sin embargo él decide asumir esa personalidad del, del pastor, de un pastor, no exactamente del mismo. Y para lograr ese objetivo incluso tiene él se construye una historia, se construye una novela familiar, él se construye todo eso porque ahí nos da la pauta que no lo tenía. Y entonces encuentra una joven que está también ella, su ideal era tener un buen novio, ¿no?, que para ella todos los muchachos eran drogadictos o pandilleros Pervertido. o pervertidos, exactamente. Y entonces cuando llega este que va a ser pastor, ella queda así como fascinada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en el momento cúlmine de la situación, él mata al pastor, eh, y es esa posibilidad de, es tótem y tabú, es matar a este padre omnipotente, dueño de todas las mujeres, y que eh, es justamente aquel, ese padre que se muere, es aquel que le dona al hijo, ¿no?, los emblemas de la familia y le dice, bueno, hijo, salga a la calle, ahí tiene, como decimos siempre, el caballo, la lanza, la armadura y la doncella y salga por la vida. Bueno, y él exactamente hace eso. Yo no sé si este director ha leído Totem y Tabú y todo esto que venimos diciendo. Por eso digo, me parece que él no sabe bien que ha hecho una cosa muy buena. Entonces se queda con el caballo, que es el auto del pastor, ¿no?, de Isaías, del pastor Isaías. Se lleva el dinero, se lleva el auto, el dinero y sube la doncella. Que él le dice, está bien, bájate, quédate con tu vida mediocre. Y cuando está ahí, eh, ella se sube. O sea, estaba dispuesta a acompañarlo en esta farsa, en esto que habían construido. Entonces después nos pusimos a elucubrar, usted y yo, con respecto a qué pasaría.
¿no? O sea, ¿qué pasaría después? Y uno dice, sí, lo van a agarrar porque lo van a buscar, porque mató no sé quién y porque el carro este lo van a encontrar y demás. Pero como bien usted decía, llevaba muchísimo dinero en esos bolsos y lo más probable es que estén coimeando, ¿no? Bueno, lo que usted me decía hoy. No sé, que se va a instalar, va a crear su propia iglesia, su propio negocio, buen negocio, y cuando lo quieran detener, pues va a sobornar a las autoridades y lo típico, pues todos los delincuentes están fuera, los inocentes están presos, ¿no? Y va a ser rico, famoso y a lo mejor llega a la presidencia. No se vea nada raro. Y bueno, y una linda esposa, una familia, un buen auto, un buen... Sí, 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 sí. Lo más probable es que sí, que se dé Uno por se el estilo. imagina que lo van a atrapar y que va a acabar en la cárcel y castigado y todo eso. Cuán equivocado está uno, ¿no? Sí, o sea, no, no, creo que de los dos finales me parece el más factible este que usted está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, este González González, el pastor González, eh, mata al padre de la horda primitiva eh, y de alguna forma logra una nominación, un lugar en esta trama representacional y, y bueno, la verdad que muy interesante la Es una película. película, un documento es esa película, ¿no? Todo un documento, completísima, ¿no? Es rica, es enormemente enriquecedora y ilustra mucho, ¿no? Es una película bellísima, ¿no? Buena, buena. Y es la única que hizo este director, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Sí, no sé de qué, creo que era 2014, ¿no? La película, si no me equivoco. Al Creo que ser, sí. sí, sí, Y entonces, bueno, ya, porque dijimos, vamos a trabajar con esto sí, a partir de la película. Entonces, habiendo desmenuzado todo esto, ¿no? Y habiendo visto los truanes, ¿no? Esta gente que, taúres, ¿cómo se llaman los que defraudan, ¿no? O sea, sí, los, eh, los delincuentes sí, sí, defraudan. pero específicamente los que mienten, Ah, hacen el cuento, ¿no? El cuento del tío, los que, no me sale ahora la palabra, pero digamos, eh, que llevan, ¿no? Que llevan justamente la gente en general está en esos callejones sin salida. O sea, la gente está desesperada. Por eso hay campo fértil para que aparezcan este tipo de propuestas, este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, y la gente está huérfana, ¿no? ujú. Yo diría huérfana, buscando un padre, ¿no? Que lo encuentran ahí, ¿no? Sí, Lástima. pero viene por una cuestión de que han sido llevados entre la espada y la pared también. Porque si fuera el caso extremo es el del campo de concentración, cuando ya directamente me sacan el nombre y me ponen un número grabado en el antebrazo, ¿sí? O sea, ya ni siquiera nombre tengo. Acuérdense de aquella película El hijo de Saúl. Terrible, terrible, terrible. Eh, o sea, y ya la manipulación. Todo esto es la biopolítica, todo esto es
lo que Agamben y Espósito, los filósofos italianos, están denunciando desde los años 90. Lleva a esto, a este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y cada vez, porque el tema es ese, uno ve los programas, ve los noticieros, las encuestas en la calle y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Dormirá tranquilo el presidente X? En la noche seguro que el ministro tal no puede dormir por lo que está sucediendo. Pero duermen a pata suelta y cuanto más aprietan y gozan de los cuerpos, más gozan ellos. Entonces, es un tipo de personalidad que es terrible, ¿sí? Pobres nosotros los mortales, ¿no? Que estamos en manos de ellos. Entonces, ¿cómo, cómo cambiar eso? ¿Cómo corregir eso? Bueno, eso ya es una cuestión política, ¿no? Ya no lo puedo decir, pero el caso extremo, y ya lo vimos en la humanidad, fue Hitler y los campos de concentración. Eso es, ese es el caso extremo, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pero estos son momentos, tiempos anteriores que vamos en esa dirección, exclusivamente en esa dirección. Los Bolsonaro. Los Bolsonaro, exacto, a ver qué, cómo frenarlos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dice Vamos a... Bolsonaro? ¿Qué dice? Que tiene una hija de 7 años, dice. ¿De Sí, cuántos años, perdón? de 7 años, ¿no? Uh-huh. De cuyo nacimiento dijo que se trató de un momento de fragilidad y por eso vino mujer. Qué bárbaro. ¿Los demás son todos varones, hombres? Pues me imagino, sí, creo que tiene 3 hijos, todos en política y todos igual que él, de nazis, anticomunistas, misóginos, homofóbicos, así, los 3 hijos como él. Al menos sé de uno que es diputado también y que está pidiendo que en las manifestaciones que la gente no lleve símbolos de la hoz y el martillo, logos, eso. Locos, locos, ¿no? Pero uno pensaría que es un retroceso muy grande, ¿no? Pero ya mucha gente dentro, los allegados a él están empezando a tomar distancia, ¿no? De él, ¿no? No se le ve mucha vida, no se le ve que tenga larga, larga trayectoria. Sí, sí, Ojalá, sí. ojalá. Bueno, doctora. Bueno, vamos a dejar acá Bueno, los que y nos aguantaron, gracias. sí, Y será nos vemos el hasta próximo domingo. domingo, sí, todo va Sí, bien. sí, Pero sí. el miércoles antes tenemos literatura. Sí, bueno. Sí, ojalá lo podamos hacer. Pero bueno, si no seguiremos con Edgar, a ver Bueno, cómo funciona. buenas noches. Bueno, buenas noches, hasta la Buenas próxima. noches, Manolo. Saludos. Saludos, saludos. ¿De quién es este perrito? Ay, sí, qué bonito perrito. Sí, qué bonito. Es un perrito hermoso. Claro que sí.